Mi nombre es Isabel Vega Moreno, tengo 65 años, y hasta el martes 12 de marzo de 2024 creía conocer perfectamente a mi familia. Ese día, mientras lloraba junto a la tumba de mi hija Patricia en el cementerio de la Almudena, descubrí que había estado viviendo una mentira durante años. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Patricia había muerto después de una batalla de 8 meses contra un cáncer agresivo que se la llevó demasiado pronto. A los 39 años, mi niña se fue, dejándome con un vacío que nunca pensé que podría llenar. Durante esos últimos meses terribles, yo había sido su apoyo incondicional, quedándome en su casa de Alcalá de Henares para ayudar con Alejandro y Sofía, mis nietos de 15 y 12 años respectivamente. Miguel Santos Ruiz, su esposo de 43 años, siempre había sido cortés conmigo, aunque algo distante. Pensaba que era normal. Después de todo, las relaciones entre suegras y yernos no siempre son sencillas. Durante la enfermedad de Patricia, él parecía abrumado, trabajando largas horas en su empresa de construcción mientras yo me ocupaba de los cuidados diarios de mi hija y de mantener cierta normalidad para los niños. El funeral fue devastador. Patricia había sido una mujer extraordinaria, abogada especializada en derecho familiar, madre devota, hija cariñosa. Verla en ese ataúd me partía el alma. Alejandro lloraba en silencio, tratando de ser fuerte como el hombre que creía que debía ser. Sofía se aferraba a mi brazo, susurrando una y otra vez: «Abuela, no te vayas tú también». Sus palabras me atravesaron el corazón como dagas. Después de la ceremonia religiosa en la iglesia de San Isidro, nos dirigimos al cementerio. Era una tarde fría de marzo, con ese viento madrileño que corta la piel. Yo sostenía las manos pequeñas y heladas de mis nietos mientras el sacerdote decía las últimas palabras sobre la tumba de mi Patricia. Miguel estaba de pie al otro lado, con expresión sombría, vestido con su traje negro que lo hacía ver más pálido de lo habitual. Los familiares y amigos comenzaron a acercarse para dar el pésame final. Uno a uno, me abrazaban, me susurraban condolencias, me decían lo maravillosa que había sido Patricia. Yo asentía, agradecía, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba recordando los últimos días de mi hija, cómo me había apretado la mano con una fuerza desesperada la noche antes de morir, cómo había susurrado algo que no logré entender porque la morfina la tenía muy confundida. Cuando ya casi todos se habían marchado, solo quedábamos Miguel, los niños y yo junto a la tumba. Alejandro había dejado caer una rosa blanca sobre el ataúd, siguiendo una tradición familiar que habíamos mantenido desde que él era pequeño. Sofía lloraba quedamente y yo la abracé más fuerte, sintiendo cómo sus lágrimas mojaban mi abrigo negro. Fue entonces cuando ocurrió. Miguel se acercó a mí por detrás, puso su mano en mi hombro como si fuera a consolarme, y se inclinó hasta que su boca quedó cerca de mi oído. Su aliento caliente contrastaba con el frío de la tarde, y lo que me susurró me heló la sangre más que todo el viento de Madrid. «Isabel», me dijo con una voz tan baja que solo yo pude escucharlo, «ahora que Patricia se ha ido, ya no tienes por qué quedarte en nuestra casa. He estado mirando varios asilos en las afueras, lugares económicos donde estarás bien cuidada. Mañana mismo empezaré los trámites». Por un momento creí que había escuchado mal. El dolor de la pérdida, el cansancio de los últimos meses, quizás me habían jugado una mala pasada. Pero él continuó, con esa misma voz fría y calculadora. «Los niños se adaptarán, son jóvenes, se acostumbran a todo. Y francamente, Isabel, ya no podemos mantener a 3 personas con mi salario. Será mejor para todos». Me quedé paralizada.
allí estaba, junto a la tumba de mi hija, con mis nietos llorando a mi lado, y este hombre me estaba echando de la única familia que me quedaba, no como una sugerencia, no como algo a considerar en el futuro, sino como una decisión ya tomada, como si yo fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Alejandro me miró preocupado. «Abuela, ¿estás bien? Te has puesto muy pálida». Logré sonreír a mi nieto, aunque sentía como si el mundo se me desplomara. «Estoy bien, cariño, solo es el frío». Pero no estaba bien. Mientras regresábamos en silencio a la casa de Alcalá de Henares en el coche de Miguel, mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Cómo era posible que este hombre, que había vivido en la misma casa que yo durante los últimos 8 meses, que había visto cómo yo cuidaba a su esposa moribunda, que sabía cuánto amaba a mis nietos, pudiera decirme algo tan cruel en el momento más doloroso de mi vida? Durante todo el trayecto observé su perfil mientras conducía, sus manos firmes en el volante, su mandíbula tensa, sus ojos fijos en la carretera. No había rastro de dolor por la muerte de Patricia, no había lágrimas, no había la desesperación que yo sentía, solo una extraña satisfacción, como si algo que había estado esperando finalmente hubiera ocurrido. Esa noche, después de acostar a los niños y escuchar cómo Sofía lloraba quedamente en su cuarto, me senté en la cocina con una taza de manzanilla que no llegué a beber. Miguel había salido a caminar, según dijo, y yo me quedé sola con mis pensamientos y con un dolor que iba más allá de la pérdida de mi hija. Algo no cuadraba. Patricia siempre había sido muy organizada, muy previsora. Durante su enfermedad habíamos hablado muchas veces sobre el futuro de los niños, sobre cómo asegurarme de que estuvieran bien cuidados. Ella nunca mencionó que Miguel pensara mandarme a un asilo. Al contrario, siempre me había dicho que contaba conmigo, que los niños me necesitaban, que yo era fundamental para mantener la estabilidad familiar después de su partida. Recordé entonces algo extraño que había notado en las últimas semanas. Patricia guardaba una caja pequeña en su escritorio y varias veces la había visto escribiendo en ella cuando creía que nadie la observaba. Una vez le pregunté qué era y ella solo sonrió misteriosamente y me dijo: «Cosas importantes, mamá, cosas que pueden ser necesarias algún día». A las 2 de la madrugada, cuando estuve segura de que Miguel dormía profundamente, me dirigí sigilosamente al estudio de Patricia. Su escritorio seguía exactamente como ella lo había dejado, ordenado, con sus libros de derecho perfectamente alineados, sus bolígrafos en el portalápices que Alejandro le había regalado por el Día de la Madre años atrás. Busqué la caja, pero no la encontré en ningún cajón. Fue entonces cuando recordé cómo Patricia solía esconder sus cosas más valiosas cuando era niña. Siempre había sido muy creativa para encontrar escondites. Pasé las manos por debajo del escritorio y ahí, pegada con cinta adhesiva en la parte inferior, encontré una pequeña caja de metal. Con manos temblorosas, la despegué cuidadosamente. Dentro había una llave pequeña y una nota escrita con la letra inconfundible de mi hija. Para mamá, si algo me pasa y sientes que algo no está bien, usa esta llave en mi armario. Cajón inferior izquierdo, compartimento secreto. He visto cosas que me preocupan mucho. Te amo para siempre, Patricia. Mi corazón latía tan fuerte que temí despertar a toda la casa. Patricia había previsto algo. Había tenido sospechas y me había dejado las herramientas para descubrir la verdad. Con la llave en la mano y las lágrimas corriendo por mis mejillas, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi hija, incluso desde la tumba, me estaba protegiendo. Y yo estaba decidida a descubrir de qué. Aquella madrugada del 13 de marzo de 2024 cambió mi vida para siempre.
Con la llave en mis manos temblorosas, me dirigí al armario de Patricia en su dormitorio. El compartimento secreto estaba perfectamente oculto en el cajón inferior izquierdo, tal como mi hija había indicado en su nota. Al introducir la llave y abrirlo, encontré una pequeña caja metálica que contenía documentos que me dejaron sin aliento. El primer documento que tomé entre mis manos era el testamento original de Patricia, fechado el 15 de octubre de 2023, apenas 5 meses antes de su muerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer las primeras líneas. Yo, Patricia Vega Santos, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi única heredera universal es mi madre, Isabel Vega Moreno, quien recibirá la casa familiar ubicada en la calle Real número 47 de Alcalá de Henares, valorada en 280.000 euros, así como todos mis bienes muebles e inmuebles. Pero lo que más me impactó fue la cláusula referente a mis nietos. Designo a mi madre, Isabel Vega Moreno, como tutora preferente de mis hijos menores Alejandro y Sofía Santos Vega, por ser la persona que mejor conoce sus necesidades y la que ha demostrado mayor compromiso con su bienestar durante mi enfermedad. ¿Cómo era posible? Miguel me había mostrado un testamento completamente diferente 3 días después del funeral, donde yo apenas recibía una pequeña cantidad mensual para gastos básicos, y él mantenía la custodia completa de los niños y todos los bienes. Ahora entendía por qué había insistido tanto en que no me preocupara por los trámites legales y que él se encargaría de todo, pero había más. La caja contenía una grabadora digital pequeña con varios archivos de audio. El primero estaba fechado el 2 de febrero de 2024, apenas un mes antes de la muerte de Patricia. Al reproducirlo, escuché la voz debilitada pero firme de mi hija. Hoy es 2 de febrero. Miguel cree que estoy dormida por la morfina, pero he estado fingiendo para poder escuchar sus conversaciones telefónicas. Acaba de hablar con alguien, probablemente un abogado, sobre cómo cambiar mi testamento. He escuchado que decía textualmente: la vieja tiene que irse de la casa en cuanto Patricia muere. No puedo mantener a 3 personas con mi sueldo y francamente ya me tiene harto. También mencionó algo sobre asilos baratos en las afueras de Madrid donde podría dejarla por unos 750 euros al mes. Mi corazón se detuvo. Patricia había estado documentando todo. Continué escuchando. Esta grabación es para ti, mamá. He notado cómo Miguel me presiona constantemente para que cambie el testamento. Ayer me trajo documentos ya preparados, diciéndome que era solo una formalidad para simplificar los trámites. Pero cuando los leí, vi que me estaba desheredando prácticamente. He fingido estar demasiado débil para firmar, pero sé que seguirá insistiendo. El segundo archivo, del 15 de febrero, era aún más escalofriante. Miguel ha estado administrándome medicamentos que no están en mi prescripción médica. Ayer encontré en su chaqueta una caja de lorazepam que no me había recetado la doctora Castillo. Cuando le pregunté al respecto, se puso nervioso y me dijo que era para ayudarme a dormir mejor, pero yo sé que el lorazepam puede causar confusión mental y falta de criterio. Creo que está intentando mantenerme sedada para que firme los documentos sin pensar claramente. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la grabadora. Mi hija había estado siendo drogada sistemáticamente por su propio esposo, y yo no me había dado cuenta. Durante esas semanas finales, había notado que Patricia parecía más confundida de lo normal, que a veces firmaba cosas sin leerlas bien, pero atribuí todo al progreso de la enfermedad y a los medicamentos de la doctora. El tercer archivo estaba fechado el 1 de marzo, apenas 11 días antes de su muerte. Mamá, si estás escuchando esto significa que lo peor ha pasado. Ayer,
Cuando Miguel pensaba que dormía, lo escuché hablando por teléfono con alguien sobre residencias geriátricas. Dijo textualmente: «Busco algo económico para una mujer de 65 años, nada lujoso. Con 700 u 800 euros al mes es suficiente, no necesita habitación privada». También habló sobre declarar incompetencia senil si tú te resistías. La voz de Patricia se quebró un poco antes de continuar. «He estado fingiendo que tomo los medicamentos que él me da, pero los escupo cuando se va. Mi mente está más clara ahora y he podido preparar este plan. El testamento que tienes en tus manos es el verdadero, registrado ante el notario Serrano López el 15 de octubre. Miguel no sabe de su existencia porque lo hice cuando él estaba de viaje de trabajo en Barcelona. Había un cuarto archivo del 8 de marzo, apenas 4 días antes de su muerte. Hoy Miguel me ha presionado mucho para firmar unos documentos. Dice que son para facilitar los trámites de la herencia y que será mejor para todos. Los documentos incluían una supuesta modificación de testamento, donde él se convierte en el único heredero y tutor de los niños. También había un documento donde supuestamente yo autorizaba el ingreso de mi madre en una residencia geriátrica por su propio bienestar y seguridad». Patricia hizo una pausa y pude escuchar su respiración entrecortada. «Mamá, he firmado esos documentos con un nombre ligeramente diferente al mío. En lugar de Patricia Vega Santos, he firmado Patricia Vega Santos, con acento en la E. Es un detalle que invalidaría cualquier documento legalmente, pero Miguel no se ha dado cuenta. Creo que está tan ansioso por conseguir lo que quiere que no revisa los detalles. Mi admiración por la inteligencia de mi hija creció aún más. Incluso en sus últimos días, debilitada por la enfermedad y bajo los efectos de medicamentos no prescritos, había logrado protegernos a mí y a sus hijos, pero había más evidencias en la caja. Encontré fotografías que Patricia había tomado discretamente con su teléfono móvil. Una mostraba claramente a Miguel hablando por teléfono en el jardín y en la parte inferior había escrito a mano: «Miguel consultando precios de asilos, 25 de febrero 2024». Otra fotografía mostraba las pastillas de lorazepam junto a un vaso de agua con la fecha 20 de febrero 2024 y la nota: «Medicamento no prescrito que Miguel insiste en darme». También había copias de recetas médicas falsificadas. Patricia había logrado conseguir las recetas originales de la doctora Castillo y había fotografiado las que Miguel presentaba en la farmacia. Las diferencias eran evidentes: la letra, la dosis, incluso el papel utilizado. Miguel había estado falsificando recetas para obtener medicamentos controlados. El último documento en la caja era una carta dirigida a mí, escrita con la letra temblorosa pero determinada de mi hija: «Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas. Miguel nunca me amó realmente. Solo estaba esperando el momento adecuado para deshacerse de nosotras y quedarse con todo. Durante estos meses he visto su verdadera naturaleza: calculadora, fría, manipuladora. He documentado todo lo que he podido para protegerte a ti y a mis hijos. El testamento original está registrado legalmente. Los documentos que él te mostrará son falsos. No dejes que te convenza de firmar nada. Busca al abogado Javier Molina Castro en la calle Cervantes número 23. Él tiene una copia de mi testamento real y sabe toda la verdad. Dale estas grabaciones y fotografías. Lucha por tus derechos y por los de Alejandro y Sofía. Ellos te necesitan más que nunca. Te amo con todo mi corazón. Patricia». Lloré durante horas esa madrugada, pero ya no eran solo lágrimas de dolor por la pérdida de mi hija.
también eran lágrimas de orgullo por su valentía y determinación, y lágrimas de rabia por la traición de Miguel. Él había estado manipulando y drogando a mi hija moribunda para robar la herencia que legítimamente nos correspondía a mí y a mis nietos. A las 6 de la mañana, cuando escuché que Miguel se levantaba para ir al trabajo, ya tenía un plan. Guardé cuidadosamente todos los documentos y grabaciones en la caja original y la escondí en mi habitación. Durante el desayuno, actué con normalidad, preparando el café y las tostadas como había hecho durante los últimos 8 meses. «Isabel», me dijo Miguel mientras se ponía la chaqueta, «hoy por la tarde vendrá el abogado para revisar los documentos de Patricia. Será mejor que tengas todo preparado». «Por supuesto», le respondí con una sonrisa que me costó un esfuerzo sobrehumano. «¿A qué hora llegará?» «A las 5. Y recuerda lo que hablamos ayer sobre tu futuro. Será lo mejor para todos». Cuando Miguel se fue, desperté suavemente a Alejandro y Sofía. Les preparé el desayuno y los acompañé al instituto como había hecho durante los últimos meses. Pero esta vez, en lugar de regresar directamente a casa, me dirigí a la calle Cervantes número 23. El despacho del abogado Javier Molina Castro estaba en un edificio elegante del centro de Alcalá de Henares. Cuando le expliqué quién era y le mostré la carta de Patricia, su expresión cambió completamente. «Señora Vega», me dijo con gravedad, «he estado esperando este momento. Su hija me visitó en octubre pasado y me contó sus sospechas sobre Miguel. También me dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si algo le pasaba. Ese día descubrí que mi hija había sido aún más precavida de lo que imaginaba. No solo había registrado su testamento real, sino que también había contratado a Molina Castro para que me representara legalmente cuando llegara el momento. Mi Patricia, mi niña inteligente y determinada, me había protegido desde la tumba. El despacho de Javier Molina Castro se convirtió en mi refugio durante las siguientes horas. Este hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada seria pero comprensiva, me explicó con paciencia todo lo que Patricia había preparado para protegerme. Su hija vino a verme el 15 de octubre de 2023, me dijo mientras revisaba un expediente grueso con el nombre de Patricia. Estaba muy preocupada por el comportamiento de Miguel. Me contó que había notado cambios extraños en él desde que le diagnosticaron el cáncer. Se había vuelto más controlador, más interesado en los aspectos financieros de la familia que en su bienestar. Molina Castro abrió una carpeta y me mostró documentos que me dejaron sin aliento. Patricia no solo había redactado su testamento real, sino que había investigado exhaustivamente la situación financiera de Miguel. «Mire esto, señora Vega», me dijo señalando unos documentos bancarios. Su hija contrató a un detective privado para investigar las finanzas de Miguel. Lo que descubrió fue alarmante. Los documentos revelaban que Miguel tenía deudas de juego por valor de 45.000 euros con casas de apuestas online. Había estado pidiendo préstamos usando la casa familiar como garantía sin el conocimiento de Patricia. Sus ingresos como encargado de obras en la empresa constructora Hermanos Jiménez eran de apenas 2.800 euros mensuales, insuficientes para mantener el estilo de vida que llevaba. Patricia sospechaba que Miguel estaba esperando su muerte para vender la casa y saldar sus deudas, continuó el abogado. Por eso modificó el testamento y se aseguró de que usted fuera la única heredera. También estableció un fideicomiso para los niños que Miguel no puede tocar hasta que cumplan 25 años. Pero había más. Patricia había documentado meticulosamente las irregularidades médicas.
El abogado me mostró un informe pericial que había encargado sobre los medicamentos que Miguel administraba a mi hija. La doctora Elena Castillo Pérez, médica de cabecera de Patricia, confirmó que nunca prescribió lorazepam ni ningún otro sedante fuerte, me explicó Molina Castro. Patricia le había contado sus sospechas sobre Miguel y habían establecido un código secreto. Cada vez que Patricia llamaba a la consulta pidiendo una revisión urgente de su medicación, la doctora sabía que Miguel le estaba dando algo no autorizado. El informe médico era devastador. El lorazepam que Miguel administraba a Patricia podía causar confusión mental severa, pérdida de memoria a corto plazo y deterioro del juicio crítico. En una persona ya debilitada por la quimioterapia, estos efectos se amplificaban peligrosamente. Señora Vega, me dijo el abogado con gravedad, lo que Miguel hizo constituye varios delitos graves. Falsificación de documentos médicos según el artículo 397 del Código Penal, que conlleva multas de 3 a 12 meses. Administración de medicamentos no prescritos a una persona vulnerable, lo que puede considerarse maltrato. Y lo más grave, ocultación fraudulenta del testamento legítimo de Patricia. Molina Castro me explicó que ya había iniciado discretamente las investigaciones. La doctora Castillo había sido citada como testigo experto y el detective privado que Patricia había contratado tenía pruebas fotográficas de Miguel entrando y saliendo de casas de apuestas durante los últimos meses de la enfermedad de mi hija. Pero hay algo más que necesitas saber, me dijo el abogado bajando la voz. Miguel ya ha contactado con 3 residencias geriátricas diferentes. Hemos interceptado sus comunicaciones legalmente a través del detective. Ha estado preguntando por plazas económicas entre 750 y 800 euros mensuales para una mujer de 65 años con problemas de memoria y desorientación. Mi sangre se heló. Miguel no solo planeaba internarme, sino que ya había empezado a construir una narrativa falsa sobre mi supuesta incompetencia mental. También ha consultado con un abogado especializado en incapacitaciones, continuó Molina Castro, el letrado Sebastián Morales, de dudosa reputación, que se especializa en casos de declaración de incompetencia senil. Miguel le pagó 500 euros por una consulta sobre cómo proceder legalmente para que usted fuera declarada incapaz de manejar sus propios asuntos. El abogado me mostró grabaciones que el detective había conseguido legalmente. En una de ellas se escuchaba claramente la voz de Miguel hablando por teléfono. Sí, es sobre mi suegra. Tiene 65 años y últimamente está muy confundida. Se olvida de las cosas, a veces no reconoce a los nietos. Necesito saber qué pasos debo seguir para que un juez la declare incompetente. No puede vivir sola y francamente no tengo recursos para cuidarla. Lo mejor sería una residencia, algo económico pero digno. Era todo mentira. Yo estaba perfectamente lúcida. Había cuidado de Patricia y de los niños durante 8 meses sin ningún problema. Pero Miguel estaba construyendo sistemáticamente un caso falso para deshacerse de mí. Señora Vega, me dijo Molina Castro, tenemos evidencias suficientes para presentar una denuncia penal contra Miguel por varios delitos. Pero necesito que me dé su autorización para proceder. Una vez que iniciemos el proceso legal, no habrá vuelta atrás. Le conté al abogado sobre las grabaciones y fotografías que Patricia había dejado y su expresión se iluminó. Esas grabaciones son oro puro como evidencia, me dijo. Demuestran premeditación y un patrón de comportamiento abusivo, combinadas con el informe médico y las pruebas de falsificación de recetas,
Tenemos un caso sólido. Molina Castro me explicó el plan de acción. Primero, presentaríamos el testamento real de Patricia ante el registro correspondiente, invalidando automáticamente los documentos falsos que Miguel había presentado. Segundo, denunciaríamos penalmente la falsificación de documentos médicos y la administración ilegal de medicamentos. Tercero, solicitaríamos la custodia temporal de Alejandro y Sofía, basándonos en el riesgo que representaba Miguel para su bienestar. Los niños no pueden vivir con alguien que ha demostrado ser capaz de drogar a su propia esposa, me explicó. El juez de familia tendrá que considerar su seguridad como prioridad absoluta. También me informó sobre las implicaciones financieras. Según el testamento real de Patricia, yo heredaba la casa familiar valorada en 280.000 euros, además del 70% de las cuentas bancarias conjuntas, que sumaban aproximadamente 450.000 euros. Miguel recibiría apenas el 30% restante, unos 135.000 euros, de los cuales tendría que pagar sus deudas de juego. Patricia fue muy inteligente, me dijo Molina Castro con admiración. Sabía que Miguel necesitaría dinero para saldar sus deudas, así que le dejó lo suficiente para hacerlo, pero no más. Es una forma de asegurar que no pueda seguir apostando con el dinero de la familia. Esa tarde, cuando regresé a casa de Alcalá de Henares, actué con total normalidad. Preparé la cena para Miguel y los niños, ayudé a Sofía con sus deberes de matemáticas y escuché a Alejandro contarme sobre su partido de fútbol en el instituto. A las 9 de la noche, cuando los niños se fueron a dormir, Miguel se acercó a mí en la cocina. Isabel, me dijo con esa voz falsamente comprensiva que ahora reconocía como pura manipulación, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Creo que sería bueno que visitaras algunas residencias para que veas que no son tan malas como piensas. ¿Qué tipo de residencias?, le pregunté con aparente inocencia. Hay una en Torrejón de Ardoz que tiene muy buenas referencias. Mintió descaradamente. Se llama Residencia Los Olivos. Es económica, 800 euros al mes, pero muy limpia y con buen personal. Podríamos ir a verla el sábado. Asentí como si estuviera considerando su propuesta, pero por dentro hervía de rabia. Miguel ya había elegido dónde internarme. Probablemente ya había hecho la reserva. También he hablado con el abogado sobre los papeles de Patricia, continuó. Dais que hay algunos trámites pendientes que necesitas firmar, cosas rutinarias, pero importantes para que todo esté en orden. Sabía exactamente de qué papeles hablaba, los documentos falsos de incapacitación que había preparado con el abogado corrupto. Por supuesto, le dije manteniendo la calma. ¿Cuándo vendrá? Mañana por la tarde, a las 5, después de que los niños vuelvan del instituto. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, llamé discretamente a Molina Castro desde el baño. Todo está preparado, me susurró por teléfono. Mañana, cuando llegue el otro abogado, yo estaré esperando en mi coche afuera. En cuanto usted me llame, entraré con la policía y las órdenes judiciales correspondientes. Miguel va a llevarse la sorpresa de su vida. Al colgar, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma Isabel que había llorado junto a la tumba de Patricia 3 días atrás. Esta era una mujer que conocía la verdad, que tenía pruebas, que tenía un plan. Una mujer que estaba lista para luchar por sus derechos y por el futuro de sus nietos. Mi hija me había dado las armas desde la tumba. Ahora me tocaba usarlas. El jueves 14 de marzo de 2024 amaneció con una claridad extraña en Madrid. Mientras preparaba el desayuno, sentía como si estuviera representando el último acto de una obra de teatro que había ensayado durante días.
Miguel bajó a las 7:30, como siempre, con su traje gris y esa sonrisa falsa que ahora me resultaba repugnante. «Buenos días, Isabel», me dijo mientras se servía café. «Hoy será un día importante. El abogado Sebastián Morales vendrá a las 5 para que firmes los documentos que te mencioné. Son solo formalidades para regularizar la herencia de Patricia». Asentí con aparente tranquilidad, aunque mi corazón latía como un tambor. «Por supuesto, Miguel. Solo quiero que todo esté en orden para los niños». Después de que Alejandro y Sofía se fueron al instituto y Miguel salió hacia su trabajo, llamé a Molina Castro. «Todo está preparado», me confirmó mi abogado. «Tengo la orden judicial para presentar el testamento original y el inspector Ruiz de la Policía Judicial está listo con la orden de registro para buscar las recetas falsificadas y los documentos que Miguel ha estado ocultando». A las 4:30 de la tarde, Miguel regresó a casa acompañado de un hombre delgado de unos 60 años, con bigote gris y una mirada calculadora. Se presentó como Sebastián Morales, especialista en Derecho de Familia y Protección de Mayores. «Señora Vega», me dijo con una voz empalagosamente dulce, «siento mucho su pérdida. Estoy aquí para ayudarlas a resolver algunos aspectos legales que quedaron pendientes tras el fallecimiento de su hija». Me senté en el sofá del salón, fingiendo la actitud de una mujer mayor confundida y vulnerable. Miguel se acomodó a mi lado, con esa sonrisa protectora que había perfeccionado durante semanas. Morales abrió su maletín y sacó varios documentos. El primero era una supuesta clarificación del testamento, donde se establecía que Miguel era el único heredero legítimo y que yo recibiría una pensión de gracia de 600 euros mensuales. El segundo documento era aún más siniestro, una solicitud para que el juzgado evaluara mi capacidad mental debido a supuestos episodios de confusión y pérdida de memoria. «Verá, señora Vega», me explicó Morales con condescendencia, «su yerno está muy preocupado por su bienestar. Ha notado que últimamente tiene algunos olvidos, se desorienta. Son cosas normales a su edad, pero es importante tomar precauciones». Miguel asintió gravemente. «Ayer se olvidó de cerrar el gas de la cocina, Isabel, y la semana pasada no recordaba el nombre de la profesora de Sofía. Son señales que no podemos ignorar. Mentiras. Todas mentiras. Pero estaban construyendo su caso con paciencia de cirujanos. Este documento», continuó Morales señalando el segundo papel, «es simplemente una solicitud para que un médico especialista evalúe su estado mental. Es por su propia protección. Si el médico confirma que está perfectamente bien, estos documentos se archivarán y no pasará nada más». Era el momento perfecto. Tomé mi teléfono móvil, aparentando nerviosismo, y marqué el número que tenía preparado. «Javier», dije con voz temblorosa, «soy Isabel Vega. Está aquí el abogado del que te hablé. ¿Podrías venir? Me siento un poco abrumada con tantos papeles». Miguel y Morales intercambiaron una mirada de alarma. «¿Qué abogado?», preguntó Miguel con una nota de pánico en su voz. «El que contrató Patricia», respondí con inocencia. «Javier Molina Castro. Mi hija me dijo que si necesitaba ayuda legal lo llamara. ¿No te parece bien? Solo quiero asegurarme de entender todo antes de firmar». Morales cerró bruscamente su maletín. «Señora, estos documentos son muy sencillos. No necesita otro abogado. Su yerno solo quiere protegerla». «Pero insisto», dije manteniéndome firme. «Patricia siempre me decía que nunca firmara nada importante sin que Molina Castro lo revisara primero». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Miguel se levantó nervioso, pero yo ya me dirigía hacia la entrada. «Debe ser él», dije con una sonrisa. Al abrir la puerta no solo encontré a Javier Molina Castro, sino también al inspector Ruiz y a 2 agentes de policía judicial.
El rostro de Miguel se descompuso completamente. «Buenas tardes, señora Vega», dijo Molina Castro en voz alta. «Traemos las órdenes judiciales para ejecutar el testamento original de su hija Patricia y proceder al registro domiciliario por presunta falsificación de documentos médicos». Miguel intentó levantarse para huir, pero los policías ya habían rodeado la zona de estar. «Miguel Santos Ruiz», dijo el inspector Ruiz mostrando su placa, «tiene usted derecho a permanecer en silencio. Está bajo investigación por presunta falsificación de documentos, ocultación fraudulenta de testamento y administración ilegal de medicamentos controlados». Morales intentó actuar como si nada tuviera que ver con él. «Yo solo vine a ayudar con unos trámites legales rutinarios», balbuceó. «Sebastián Morales López», continuó el inspector, «también está usted siendo investigado por complicidad en intento de declaración fraudulenta de incompetencia mental. Los documentos que traía consigo están siendo confiscados como evidencia». Molina Castro se acercó a mí con una caja que reconocí inmediatamente. Era la que Patricia había escondido en su armario. «Señora Vega, tengo el honor de presentar ante las autoridades el testamento original de su hija, registrado legalmente el 15 de octubre de 2023 ante el notario Serrano López», anunció solemnemente. «Según este documento, usted es la única heredera universal de los bienes de Patricia Vega Santos». Miguel se desplomó en el sofá con la cara entre las manos. «No pueden hacer esto», murmuró. «Yo soy su viudo, tengo derechos». «Los derechos se ejercen legalmente, señor Santos», respondió Molina Castro con firmeza. «No ocultando testamentos ni drogando a esposas moribundas». El inspector Ruiz comenzó el registro de la casa. En el estudio de Miguel encontraron exactamente lo que esperábamos: las recetas falsificadas, documentos sobre residencias geriátricas económicas y, lo más incriminatorio de todo, un contrato ya firmado con la residencia Los Olivos de Torrejón de Ardoz para internarme el 20 de marzo, apenas 8 días después del funeral de Patricia. «Miguel Santos Ruiz», dijo el inspector mientras le mostraba el contrato, «¿puede explicarnos por qué ya había reservado una plaza en una residencia para su suegra sin consultárselo a ella?» Miguel no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. También encontraron en su ordenador personal correos electrónicos intercambiados con casas de apuestas online, confirmando las deudas por 45.000 euros que Patricia había documentado. Había mensajes donde Miguel calculaba que, vendiendo la casa familiar y administrando adecuadamente los ahorros de Patricia, podría saldar sus deudas y tener dinero suficiente para empezar de nuevo. Pero lo más devastador fueron las grabaciones que encontraron en su teléfono móvil. Miguel había grabado conversaciones conmigo durante las últimas semanas, editándolas para hacerme parecer confundida y desorientada. En una de ellas, se escuchaba claramente cómo él me hacía preguntas capciosas mientras yo estaba cansada después de cuidar a Patricia toda la noche, y luego editaba mis respuestas para que parecieran síntomas de demencia senil. «Esto constituye manipulación premeditada de evidencia», explicó Molina Castro. «Miguel llevaba semanas preparando un caso falso de incompetencia mental contra usted, señora Vega». Morales intentó negociar. «Yo no sabía nada de las grabaciones ni de los medicamentos», mintió desesperadamente. «Miguel me contrató para un proceso legal normal de protección de mayores». El inspector Ruiz le mostró los documentos que había traído. «Señor Morales, estos documentos incluyen información médica falsa sobre el estado mental de la señora Vega. ¿De dónde sacó estos datos si no había realizado ningún examen previo?» Morales se quedó sin argumentos.
A las 7 de la tarde, cuando Alejandro y Sofía regresaron del instituto, la situación ya estaba controlada. Miguel había sido detenido y trasladado a la comisaría para su interrogatorio formal. Morales también había sido arrestado como cómplice. Tuve que sentarme con mis nietos para explicarles la situación. Alejandro, que ya tenía 15 años y era muy perceptivo, había notado que algo raro pasaba con su padre en las últimas semanas. «Abuela», me dijo mientras Sofía lloraba en mis brazos, «¿es verdad que papá te quería hacer daño?» «Tu padre está enfermo, cariño», le respondí con cuidado. «Tiene problemas con el dinero y tomó decisiones muy malas, pero ustedes no tienen la culpa de nada, y yo los voy a proteger siempre». Esa noche, Molina Castro me explicó los siguientes pasos del proceso legal. El testamento de Patricia sería ejecutado inmediatamente, lo que significaba que yo heredaba la casa familiar y el 70% de los ahorros. Miguel recibiría el 30% restante, pero tendría que usarlo para pagar sus deudas legales y los gastos del proceso judicial. Además, me informó el abogado, hemos solicitado la custodia temporal de Alejandro y Sofía basándonos en que Miguel representa un riesgo para su bienestar. Un padre que es capaz de drogar a su esposa moribunda no puede considerarse apto para cuidar menores de edad. El inspector Ruiz me aseguró que el caso contra Miguel era sólido. Las pruebas incluían las grabaciones de Patricia, las recetas falsificadas, los documentos de las casas de apuestas, los contratos con residencias geriátricas y las grabaciones manipuladas que había hecho de mí. «Señora Vega», me dijo antes de marcharse, «su hija era una mujer extraordinaria. Incluso muriendo, logró protegerla a usted y a sus nietos de un depredador. Es uno de los casos de previsión legal más impresionantes que he visto en mis 20 años de carrera. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquila. Patricia había ganado la batalla desde la tumba y nosotros estábamos a salvo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. El viernes 15 de marzo, apenas 24 horas después de la detención de Miguel, Molina Castro me citó en su despacho para explicarme los avances del proceso judicial. «Señora Vega», me dijo mientras revisaba una pila de documentos oficiales, «tengo excelentes noticias. El juez de instrucción ha aceptado todas nuestras evidencias y ha emitido una orden de procesamiento contra Miguel por 3 delitos graves: falsificación de documentos médicos, administración ilegal de medicamentos controlados y ocultación fraudulenta de testamento». El abogado me mostró el auto judicial que acababa de recibir. El magistrado había sido contundente en su resolución. Las pruebas presentadas demuestran un patrón sistemático de manipulación y abuso hacia una persona vulnerable, con el objetivo de obtener beneficios económicos ilícitos. Pero había más. Durante el interrogatorio, Miguel había intentado justificar sus acciones culpándome a mí. «Ha declarado ante el juez que usted mostraba signos evidentes de demencia senil», me informó Molina Castro, «y que él solo trataba de proteger a los menores de una persona incompetente. También insiste en que Patricia había expresado verbalmente su deseo de cambiar el testamento, aunque no puede presentar ninguna prueba de ello. La estrategia de Miguel era predecible, pero desesperada. Sin embargo, el juez no se dejó engañar. Había ordenado un examen médico completo de mi estado mental, realizado por el prestigioso neurólogo Dr. Francisco Moreno del Hospital Ramón y Cajal. «El informe médico ha sido categórico», continuó el abogado con una sonrisa. «El doctor Moreno certifica que usted tiene todas sus facultades mentales perfectamente conservadas.
Sus pruebas cognitivas están por encima del promedio para su edad. No hay ningún indicio de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que afecte su capacidad de juicio. El martes 19 de marzo se celebró la vista preliminar para determinar la custodia temporal de Alejandro y Sofía. Fue uno de los días más duros desde el funeral de Patricia. Ver a mis nietos sentados en un juzgado, confundidos y asustados por la situación de su padre, me partía el corazón. Miguel llegó esposado, acompañado de su abogado de oficio, un hombre joven que parecía abrumado por la complejidad del caso. Durante la vista, intentó una vez más justificar sus acciones. «Señoría», declaró Miguel con voz temblorosa, «todo lo que hice fue por el bien de mis hijos. Mi suegra no puede cuidarlos adecuadamente. Tiene episodios de confusión, se olvida de las cosas importantes». El juez de familia, la magistrada Carmen Ruiz Herrero, lo interrumpió secamente. «Señor Santos, ¿puede explicar entonces por qué estaba administrando lorazepam no prescrito a su esposa enferma? ¿Y por qué había reservado plaza en una residencia geriátrica para su suegra sin consultárselo?» Miguel balbuceó algo incomprensible. Su abogado intentó argumentar que las pruebas habían sido obtenidas ilegalmente, pero Molina Castro refutó cada uno de sus argumentos con precisión quirúrgica. «Señoría», declaró mi abogado, «todas las evidencias fueron obtenidas siguiendo los procedimientos legales correspondientes. Las grabaciones las realizó la propia víctima, Patricia Vega Santos, para proteger a su familia. El registro domiciliario se realizó con orden judicial válida y el testimonio médico de la doctora Castillo confirma las irregularidades en la medicación». La magistrada fue clara en su resolución. Considerando las evidencias presentadas y teniendo en cuenta que el señor Santos está siendo procesado por delitos que afectan directamente la seguridad y bienestar de los menores, concedo la custodia temporal de Alejandro Santos Vega y Sofía Santos Vega a su abuela paterna, Isabel Vega Moreno, hasta que se resuelva definitivamente este proceso. Miguel se desplomó al escuchar la sentencia. Sus hijos, por primera vez en días, parecieron relajarse. Alejandro me tomó de la mano y susurró: «Gracias, abuela». Pero el golpe más duro para Miguel llegó 3 días después, cuando el notario Serrano López ejecutó oficialmente el testamento original de Patricia. El acto se celebró en su notaría del centro de Madrid, con la presencia de todas las partes involucradas. En virtud del testamento otorgado por doña Patricia Vega Santos el 15 de octubre de 2023, leyó solemnemente el notario: «Declaro como única heredera universal a doña Isabel Vega Moreno, quien recibe la propiedad sita en Calle Real, número 47 de Alcalá de Henares, valorada en 280.000 euros, así como el 70% de los bienes muebles, cuentas bancarias y demás activos del patrimonio familiar». Miguel recibía únicamente el 30% restante de las cuentas bancarias, aproximadamente 135.000 euros. Sin embargo, de esta cantidad tendría que pagar inmediatamente las deudas contraídas con las casas de apuestas, que ascendían a 45.000 euros, más los gastos legales del proceso judicial. Además, añadió el notario, según las disposiciones específicas del testamento, el señor Santos no tendrá derecho a residir en la propiedad familiar, debiendo abandonarla en un plazo no superior a 30 días. La cara de Miguel era un poema. Había perdido todo: la casa, la custodia de sus hijos, la mayor parte del dinero, y ahora enfrentaba un proceso penal que podría llevarlo a la cárcel. Su abogado de oficio hizo un último intento desesperado. «Señor notario, mi cliente impugna este testamento. Solicito que se suspenda su ejecución hasta que se demuestre su autenticidad».
El notario Serrano López, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia, respondió con firmeza. El testamento ha sido verificado por peritos calígrafos judiciales. La letra y firma de doña Patricia Vega Santos son auténticas. Además, el documento fue registrado legalmente en mi notaría el 15 de octubre de 2023, con 2 testigos presentes, doña Carmen López Vega, hermana de la testadora, y don Antonio Martín Sánchez, médico de cabecera de la familia durante 20 años. La impugnación carece de fundamento legal. Era cierto, Patricia había sido meticulosa hasta el final. Incluso había traído testigos de confianza absoluta para garantizar que nadie pudiera cuestionar la validez de sus disposiciones. Durante las siguientes semanas, mientras Miguel se trasladaba a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de Madrid, nosotros comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Los nietos se adaptaron sorprendentemente bien a la nueva situación. Alejandro me confesó que durante los últimos meses había notado que su padre estaba raro, más nervioso y agresivo de lo normal. A veces lo escuchaba hablando por teléfono muy tarde, me contó una noche mientras cenábamos. Decía cosas sobre dinero, sobre apuestas. Mamá también lo había notado. Un día la escuché llorar en su cuarto después de una discusión con papá sobre no sé qué papeles. Sofía, más pequeña pero igualmente perceptiva, me dijo algo que me rompió el corazón. Abuela, mamá me dijo antes de morirse que si algún día papá se portaba mal contigo, yo tenía que contarte que había escondido algo importante para ti en su armario. Yo no sabía qué significaba, pero ahora lo entiendo. Mi Patricia había involucrado incluso a sus propios hijos en su plan de protección, pero de manera tan sutil que ellos no se sintieran responsables o culpables. El proceso judicial contra Miguel se desarrolló durante los siguientes 2 meses. Las evidencias eran abrumadoras. Las grabaciones de Patricia documentaban claramente sus intenciones maliciosas. Las recetas falsificadas fueron confirmadas por peritos de la Guardia Civil y el testimonio de la doctora Castillo fue demoledor. El señor Santos consultó conmigo en febrero sobre medicación adicional para su esposa, declaró la doctora durante el juicio. Cuando le expliqué que los sedantes fuertes no eran recomendables en su estado, él insistió argumentando que Patricia tenía episodios de agresividad. Era completamente falso. La señora Vega Santos nunca mostró signos de agresividad. Al contrario, era una paciente modelo, colaboradora y muy consciente de su situación. El detective privado que Patricia había contratado también testificó. Había seguido a Miguel durante semanas, documentando sus visitas a casas de apuestas, sus reuniones con el abogado corrupto Morales y sus consultas a residencias geriátricas. El señor Santos visitó 5 residencias diferentes entre enero y marzo de 2024, declaró el detective. En todas preguntó específicamente por plazas económicas para una mujer mayor con problemas mentales. En la residencia Los Olivos llegó a pagar una reserva de 300 euros para asegurar una plaza para su suegra el 20 de marzo, apenas 8 días después del funeral de su esposa. El 15 de mayo de 2024, exactamente 2 meses después del funeral de Patricia, se dictó sentencia. Miguel fue condenado a 18 meses de prisión, conmutables por trabajos en beneficio de la comunidad y al pago de una multa de 12.000 euros por falsificación de documentos y administración ilegal de medicamentos. Sebastián Morales, su cómplice, recibió una condena de 10 meses y una inhabilitación de 3 años para ejercer la abogacía. Pero más importante que las condenas penales fue la resolución del juzgado de familia. Miguel perdió definitivamente la custodia de Alejandro y Sofía
manteniendo únicamente un régimen de visitas supervisadas cada 15 días en el Centro de Encuentro Familiar de Alcalá de Henares. El señor Santos ha demostrado una falta absoluta de escrúpulos morales al manipular y drogar a su esposa moribunda, declaró la magistrada en su sentencia. Su comportamiento representa un riesgo evidente para el bienestar físico y emocional de los menores. Esa tarde, cuando salimos del juzgado, Alejandro me abrazó con fuerza. «Abuela», me dijo con los ojos húmedos, «mamá sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Tu madre era la mujer más inteligente y valiente que he conocido», le respondí. «Incluso enferma, logró protegernos a todos. Eso es lo que hacen las madres. Cuidan a su familia incluso cuando ya no están físicamente con nosotros». Patricia había ganado la batalla más importante de su vida desde la tumba, asegurando que sus hijos crecieran protegidos y que su madre viviera con dignidad el resto de sus días. Han pasado 8 meses desde aquel día terrible en el cementerio, cuando Miguel me susurró su amenaza cruel junto a la tumba de Patricia. Hoy, 12 de noviembre de 2024, mientras escribo estas líneas en el estudio que antes pertenecía a mi hija, puedo decir con certeza que mi vida ha cambiado de una manera que jamás habría imaginado posible. La casa de la calle Real, número 47 de Alcalá de Henares, que durante tantos meses fue un lugar de dolor y enfermedad, se ha transformado en un hogar lleno de vida y esperanza. Alejandro, que ahora tiene 16 años, ha encontrado su lugar como el hombre joven de la familia. Ya no es el adolescente asustado que lloraba junto a la tumba de su madre, sino un joven responsable que me ayuda con las decisiones importantes y que protege a su hermana con la misma determinación que Patricia mostró para protegernos a nosotros. «Abuela», me dijo hace unos días mientras hacíamos los deberes de matemáticas juntos, «creo que mamá sabía que tú ibas a cuidarnos mejor que nadie. Por eso hizo todo lo que hizo». Sus palabras me llenaron el corazón de orgullo y melancolía a la vez. Mi Patricia había demostrado una valentía extraordinaria durante sus últimos meses de vida, documentando meticulosamente cada uno de los movimientos de Miguel, preparando un escudo protector que funcionaría incluso después de su muerte. Sofía, que ahora tiene 13 años, ha florecido de una manera hermosa. La niña tímida y asustada que se aferraba a mi brazo durante el funeral se ha convertido en una adolescente segura de sí misma, con la misma inteligencia aguda que caracterizaba a su madre. Hace pocas semanas me sorprendió al decirme: «Abuela, ¿sabes qué? Mamá me enseñó a reconocer cuando las personas no dicen la verdad. Yo sabía que papá estaba mintiendo sobre muchas cosas, pero no sabía cómo decírtelo. Los niños han mantenido el régimen de visitas supervisadas con Miguel cada 15 días en el Centro de Encuentro Familiar. Al principio, estos encuentros eran tensos y dolorosos. Miguel intentaba manipularlos, presentándose como una víctima de las circunstancias, culpándome a mí de haberle quitado a sus hijos. Pero los niños, especialmente Alejandro, no se dejaron engañar. Durante una de esas visitas supervisadas, según me contó después la trabajadora social, Alejandro le dijo a su padre con una madurez que me dejó sin palabras: «Papá, nosotros te queremos, pero lo que le hiciste a mamá cuando estaba enferma estuvo muy mal. No podemos vivir contigo si no reconoces lo que hiciste y si no cambias de verdad». Miguel intentó justificarse, pero Sofía, con apenas 13 años, le respondió algo que la trabajadora social me relató textualmente: «Papá, mamá nos enseñó que cuando una persona comete errores graves, tiene que aceptar las consecuencias. Tú hiciste daño a mamá y querías hacer daño a la abuela. Nosotros estamos bien donde estamos». Las visitas se han vuelto cada vez más espaciadas. Miguel,
Enfrentando las consecuencias de sus acciones y la pérdida de respeto de sus propios hijos, ha comenzado un proceso de terapia psicológica como parte de su sentencia. Su abogado me informó hace un mes que está considerando mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Económicamente, nuestra situación se ha estabilizado de manera extraordinaria. La herencia de Patricia incluyó no solo la casa familiar, sino también inversiones que mi hija había hecho en secreto durante años. El abogado Molina Castro descubrió que Patricia había estado ahorrando sistemáticamente dinero en cuentas separadas que Miguel desconocía, preparándose para cualquier eventualidad. Su hija era una planificadora excepcional, me explicó Molina Castro durante nuestra última reunión. Además de los 280.000 euros de la casa y los 270.000 euros de las cuentas principales, había otros 100.000 euros en inversiones conservadoras que generan aproximadamente 300 euros mensuales de rendimiento. Esto significa que, además de vivir sin pagar alquiler ni hipoteca, tenemos ingresos suficientes para cubrir todos los gastos familiares y para asegurar los estudios universitarios de Alejandro y Sofía. Patricia había pensado en todo. El proceso legal contra Miguel concluyó definitivamente en septiembre. Además de la sentencia penal de 18 meses conmutables y la multa de 12.000 euros, el juez civil ratificó todas las disposiciones del testamento de Patricia. Miguel recibió su parte correspondiente, 135.000 euros, de los cuales tuvo que pagar inmediatamente 45.000 euros a las casas de apuestas, 15.000 euros en gastos legales y 12.000 euros de la multa penal. Le quedaron aproximadamente 63.000 euros, una cantidad que ha estado administrando con cuidado, probablemente por primera vez en años. Su cómplice, el abogado Sebastián Morales, fue inhabilitado definitivamente para ejercer la abogacía tras revelarse que tenía otros casos similares de intentos de declaración fraudulenta de incompetencia. Actualmente trabaja como asesor comercial en una empresa de seguros, un trabajo muy diferente al prestigio que creía tener como letrado. Pero los cambios más importantes han sido emocionales y familiares. He recuperado no solo mi dignidad y mi hogar, sino también mi propósito en la vida. Cuidar de Alejandro y Sofía me ha dado una nueva razón de ser que pensé que había perdido para siempre cuando Patricia murió. He establecido nuevas rutinas y tradiciones familiares. Cada domingo visitamos la tumba de Patricia, pero ya no son visitas tristes. Los niños le cuentan a su madre sus logros en el instituto, sus planes para el futuro, sus pequeños problemas cotidianos. Es como si ella estuviera allí, escuchándonos, protegiéndonos todavía. Mamá, le digo cada vez que visitamos su tumba, tus hijos están bien, están seguros, están creciendo fuertes e inteligentes. Tu plan funcionó perfectamente. Puedes descansar en paz. También he desarrollado una amistad profunda con la doctora Elena Castillo, que se convirtió en testigo clave durante el proceso judicial. Ella me ha explicado muchas veces cómo Patricia la había puesto al tanto de sus sospechas sobre Miguel. Su hija vino a mi consulta en octubre del año pasado. Me contó durante una de nuestras conversaciones y me dijo textualmente: «Doctora, tengo miedo de que Miguel esté tramando algo contra mi madre y contra mis hijos. Si algo me pasa, por favor, protéjalos». Yo pensé que eran paranoias de una paciente terminal, pero resultó que Patricia tenía razón en todo. El detective privado que Patricia había contratado, don Carlos Herrera, se ha convertido en un amigo de la familia. De vez en cuando viene a visitarnos y me cuenta detalles de la investigación que me ayudan a entender mejor la mente calculadora que tenía Miguel. Señora Isabel,
me dijo en su última visita. En mis 30 años como detective he visto muchos casos de manipulación familiar, pero ninguno tan meticulosamente planeado como el de Miguel. Y también debo decir que nunca había visto a alguien tan inteligente y previsora como su hija Patricia. Literalmente, logró ganar una batalla legal desde la tumba. Los fines de semana, Alejandro y Sofía invitan a sus amigos del instituto. La casa se llena de risas, música y vida joven. Es exactamente lo que Patricia habría querido, que sus hijos crecieran en un ambiente sano, rodeados de amor y estabilidad. Alejandro ya está pensando en estudiar derecho como su madre. Quiero ayudar a personas como tú, abuela, me dice. Personas mayores que son atacadas por familiares que solo quieren su dinero. Sofía, más artística, quiere estudiar psicología. Quiero entender por qué las personas como papá hacen cosas tan horribles. Me explica con una seriedad que me sorprende en alguien tan joven. A veces, cuando estoy sola en casa por las tardes, reflexiono sobre todo lo que hemos vivido. El dolor de perder a Patricia nunca desaparecerá completamente, pero la forma en que ella nos protegió incluso después de su muerte ha transformado esa pérdida en algo poderoso y hermoso. Miguel creía que éramos vulnerables, que una mujer de 65 años y 2 niños pequeños serían fáciles de manipular y controlar. No contaba con la inteligencia excepcional de Patricia, ni con la fortaleza que puede desarrollar una madre cuando se trata de proteger a su familia. La justicia se impuso, pero no de la manera dramática que se ve en las películas. Fue un proceso lento, meticuloso, basado en evidencias sólidas y procedimientos legales correctos. Patricia había preparado cada detalle con la precisión de una abogada experta que era. Hoy, cuando miro hacia el futuro, veo esperanza y posibilidades. Alejandro y Sofía están creciendo como personas íntegras, conscientes del valor de la honestidad y de la importancia de proteger a los más vulnerables. Han aprendido que la familia real no se basa en lazos de sangre, sino en amor, respeto y protección mutua. Miguel sigue siendo su padre biológico y siempre lo será, pero ya no es una amenaza para nuestro bienestar. Las visitas supervisadas continúan, más por obligación legal que por deseo real de los niños. Quizás con el tiempo, si él logra cambiar genuinamente a través de la terapia psicológica, pueda reconstruir una relación saludable con Alejandro y Sofía. Pero será decisión de ellos cuando sean mayores de edad. Por mi parte, he perdonado a Miguel, no porque lo que hizo fuera aceptable, sino porque el odio me haría daño a mí, no a él. Patricia me enseñó, incluso después de su muerte, que la mejor venganza es vivir bien, proteger a los que amamos y asegurarnos de que la justicia prevalezca. Mi hija ganó la batalla más importante de su vida desde la tumba. Nos protegió de una manera que solo una madre extraordinaria podría haber planeado. Y ahora me toca a mí honrar su memoria, criando a sus hijos con los valores que ella me enseñó: integridad, valentía y, sobre todo, la determinación de nunca permitir que los poderosos abusen de los vulnerables. Esta es mi historia, la historia de cómo una amenaza cruel junto a una tumba se convirtió en el despertar de una fuerza que no sabía que poseía. La historia de cómo mi hija me protegió desde la muerte y de cómo la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino.